Muy bien, el 3123 dice lo siguiente, es un circuito de RLC en serie con pues esa inductancia, esa resistencia, esa capacitancia. Y conduce una corriente RMS, o sea, una corriente eficaz de 0,450 amperios a una frecuencia de 400 Hz. ¿Okay? Es una frecuencia, no frecuencia angular, es frecuencia. Entonces dice, ¿cuál es el ángulo de fase, el factor de potencia de este circuito? ¿Cuál es la impedancia del circuito? ¿Cuál es el voltaje RMS de la fuente, verdad? El voltaje RMS de la fuente. ¿Cuál es la potencia media que entrega la fuente? ¿Cuál es la tasa media a la cual la energía eléctrica se convierte en energía térmica en resistor? Es decir, ¿cuál es la potencia media en el resistor? ¿Y cuál es la tasa media a la que se disipa la energía? Es decir, se convierte en otras formas en capacitor y en inductor. Aquí disipar, ¿verdad? Entiéndase que puede ser un tema de traducción, pero aquí disipar lo que quiere decir es que se transforme en realidad en otras formas, como decía, se convierta en otras formas, más que disipar por el hecho de que se pierda energía, es transformarse, ¿ok? En el capacitor y en el inductor. Muy bien, entonces, pues, pasemos a resolver. 3123. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues tenemos la inductancia, resistencia, capacitancia, la corriente eficaz, la frecuencia. Nos piden el ángulo de fase y el factor de potencia. Pues el ángulo de fase lo calculamos de esta manera, con las reactancias y la resistencia, ¿verdad? Pero necesitamos calcular la reactancia. Entonces tenemos la reactancia la reactancia inductiva, omega por L o 2pi por F por L, pues 2pi por F 302, y la reactancia capacitiva 1 sobre omega C o 1 sobre 2pi FC. Resolvemos 54,5. Entonces aquí tenemos un circuito inductivo donde el ángulo de fase tiene que ser positivo. El ángulo de fase tiene que ser positivo. XL es mayor que XC. Entonces, circuito capacitivo, ángulo de fase positivo. Perdón, circuito inductivo, ángulo de fase positivo. Ok, muy bien. Entonces, con eso calculamos el ángulo de fase, ¿verdad? El ángulo de fase nos da 0,801 radianes, pueden darlo en radianes, pueden darlo en grados, da exactamente igual. Y pues el factor de potencia es 0,696. Ok, es un valor adimensional, porque estamos hablando de un coseno de algo, ¿verdad? Adimensional. Pues bueno, ahí tenemos ángulo de fase. Nos piden la impedancia del circuito, pues entonces lo que tenemos es, la impedancia es calculada de esta manera, pues R, ya tenemos las reactancias, sustituimos valor y nos da 345 ohms. Listo. Nos piden el voltaje eficaz de la fuente o el voltaje RMS, pues es utilizar directamente la corriente eficaz y la impedancia. V igual a I por Z o V eficaz igual a I eficaz por Z. Es lo mismo, o sea, es decir, la forma de la ecuación es igual, ¿ok? Entonces, pues sustituimos los valores y nos queda 155 voltios. Ese es el voltaje eficaz de la fuente. ¿Ok? Lo utilizamos de esta manera porque tenemos ya la corriente eficaz. Y no tenemos que estar calculando corriente para multiplicarla por Z, obtener el voltaje, ¿verdad? Y después dividir entre raíz de 2 para obtener voltaje eficaz. No, esto es ahí lo mismo. Nos piden la potencia media de la fuente. Pues la potencia media de la fuente es V eficaz, ¿verdad? Por la corriente eficaz, por el factor de potencia. Ya tenemos todos los valores. Sustituimos y nos da 48,5 vatios. ¿Ok? Es directo. No hay que hacer un cálculo de nada porque ya todo esto lo tenemos. Y pues una de las últimas cosas es la potencia media de la resistencia, del resistor, perdón, pues es I cuadrado, I eficaz al cuadrado por R, pues I nos tiene que dar el mismo valor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las potencias medias del inductor y el capacitor siempre van a ser cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma cantidad de energía que ellos consumen la entregan al circuito. Acuérdense que los capacitores e inductores almacenan energía. Entonces, la misma cantidad que almacenan, pues la suministran al circuito. Entonces, al final la potencia media queda de cero.
¿Ok? Y entonces, ¿qué nos queda? Que la potencia que entrega la fuente la consume la potencia media, ¿verdad? Estamos hablando de la potencia media. La que entrega el circuito la consume el resistor. ¿Ok? Es lo único que disipa, que malgasta, por así decir. Transforma energía en energía térmica y se pierde. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que tenemos. Instantáneamente la potencia ya es otra cosa. ¿Ok? Instantáneamente, pues puede tener valores positivos, valores negativos, o puede ser cero. Eso depende de si estamos hablando del resistor, el inductor o el capacitor. ¿Ok? Pero básicamente es eso. ¿Ok? Entonces este sería el 3123.